Hola vos que estás del otro lado, bienvenido a otro video, yo soy José, tu diseñador de interiores de cabecera y hoy vamos a hablar de revestimientos para exteriores. Y tengo novedades, a ver si ven algún cambio en mí o en este setup. Sí, me afeité. No, mentira. Esa no era la noticia. La noticia es que pusimos un espejo atrás, pero no se ve. Así que bueno, probablemente capaz que después en las redes haga como un mini video. Pasa que este departamento todavía está en etapa de decoración. Así que falta todavía, falta mucho. Pero bueno, veremos qué hacemos. Vayamos al tema que nos reúne el día de hoy. Y es que yo soy diseñador de interiores, como saben, como les he contado. Yo me dedico a reformas de casas y departamentos que tienen más de 30 años y en general en lo que es departamentos no se toca mucho el exterior, a menos que tenga algún balcón el departamento, pero ni siquiera porque tiene que ser como algo en conjunto de un consorcio o lo lleva adelante la administración. Pero cuando se trata de una casa que por ahí el exterior está bastante afectado, hay que tomar algunas decisiones para mejorar el exterior. ¿Y por qué se tiene que revestir una casa? Primero, para evitar que la humedad ingrese al interior de la casa, que creo que es lo más fundamental esto, que la humedad ingrese, ya sea porque tenés la casa en un lugar muy húmedo, o tenés problemas de humedad en cimientos o no sé, etcétera. Muchas razones que no se me ocurren ahora. Pero bueno, el revestimiento sería como la primer capa que está en contacto con la naturaleza, con el exterior, y es la que va a ayudar a que, en principio, no pase la humedad. Y segundo, para generar un aislamiento térmico en el interior de la casa, para evitar que, bueno, en situaciones o en lugares donde hace mucho frío o hay nieve, para evitar que todo este frío, toda esta nieve ingrese al interior de la casa. Bueno, la nieve no va a ingresar, por supuesto, pero me refiero que al frío, que genere como una barrera. Y ahora vamos a empezar a hablar de los diferentes tipos de revestimientos. ¿Cuáles recomiendo o cuáles deberían considerar y cuáles no deberían considerar? Yo creo que la primera opción de esta lista, que es la más común y la que creo que se ve mucho en casas de Argentina, son las piedras naturales. La piedra de laja o la piedra caliza es algo que se usa bastante. En un momento, en los 90, principios del 2000, era un material que se usaba bastante, que estaba mucho de moda, quizá más en las casas menemistas, si se quiere, o en general, pero ya como que no se utiliza tanto porque hay como una nueva tecnología en cuanto a producir nuevos revestimientos y esas cuestiones, así que tenemos como una paleta más amplia para poder elegir. Así que bueno, igualmente siempre es una buena opción, es barata, se compran. Nosotros lo utilizamos en una obra, no se compran tipo la pieza, ahí está, no se compra la pieza, sino que en general se compran como mallas, así que bueno, eso está bueno también. En un momento, si ustedes ven, se utilizaba mucho el mármol, el granito también para utilizarlo como revestimientos, por ahí en edificios públicos, hoteles, en edificios grandes también se utilizaba mucho. Yo la verdad que no lo recomiendo al mármol porque es un material muy poroso, que se mancha, que pierde color y es como muy difícil de mantener porque sí o sí se va a desgastar. O sea, no tenés opción. Así que eso ya lo descartaríamos. Hay un material que se está utilizando bastante este último tiempo, que se habla mucho entre los diseñadores, y es el acero Corten. El acero Corten es una aleación de níquel, cromo y cobre y fósforo, níquel, cromo, cobre y fósforo, que tras un proceso de humectación y secado se forma una delgada película de óxido de apariencia rojiza y hace que no le afecte las inclemencias del tiempo y no se corroa con el tiempo, porque esta película lo protege de humedad, frío, calor, todos estos cambios de temperatura que hay en la naturaleza, por supuesto. Entonces,
este es un material nuevo, está bueno, tal vez se lo podría llevar a una cuestión un poquito más estética que funcional, porque es como una lámina, es una chapa, pero usándola de manera correcta, quizás haciendo como una separación entre lo que es la estructura de la casa y el revestimiento, se puede llegar a generar algo, algún tipo de bloqueo, ¿no? De aislación. El tercer material que les quiero contar, que es uno de los más utilizados últimamente, es el tarquini. El tarquini es un revestimiento en pasta, si se quiere, casi tiene como la textura de la pintura, un poquito más espeso, que se coloca con llana y que es un revestimiento plástico. Eso es lo bueno que tiene, con lo cual hace que también aísle y proteja, no sé si aísle, más bien protege lo que es la estructura, las paredes de humedad, lluvia y todas estas cuestiones. Hay que tener en cuenta algo para colocar el tarquini, es que las paredes tienen que estar muy bien, no tienen que tener humedad. Si tienen humedad hay que, bueno, tratar las paredes y después colocar el tarquini, porque si no el tarquini se empieza a saltar y se cae por esta misma humedad, como que pierde superficie el material, el revestimiento, porque la pared se empieza a caer. Entonces, junto con la pared se cae el revestimiento. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es un material bárbaro, súper noble, yo lo recomiendo mucho, tiene muchas texturas, una gama de colores bastante amplia, así que es una buena opción para utilizar y es barata. Esta opción se las voy a recomendar porque está buena también, no la he visto muy seguido la verdad, porque en general se utiliza más el tarquini que esto. Pero bueno, el porcelanato también es una alternativa para que la tengan en cuenta, porque al ser un material que no es poroso, que es grueso como hemos visto en otros videos, resiste los cambios de temperatura, las inclemencias del tiempo y la naturaleza en general. Y también, al no ser poroso, nuevamente lo repito, hace que lo que es la humedad, el frío y eso no ingresen al interior de la casa. Eso está bueno, genera como una capa aisladora. Eso es bárbaro. No lo he visto mucho, lo que sí he visto que se coloca en quizás hoteles, por ahí en lugares públicos, es el Decton o el Neolit, que es casi como el porcelanato. Vienen en placas mucho más grandes, creo que son de 1,20 por 2 metros, algo así. Creo que se les llaman marmetas o algo de eso. Con lo cual, bueno, se utiliza más este revestimiento que el porcelanato, o al menos yo lo he visto al Decton o al Neolit. Y tiene las mismas características que el porcelanato. Es un material compacto, no es poroso, con lo cual no va a absorber humedad y humedad en general, y también actúa como una aislación, ¿no? Por esto de, al ser compacto, no pasa la humedad del frío, o al menos hace que no pase tanto. La capacidad de traspaso es menor. Así que bueno, esta es un gran material. Dentro de las opciones es de los más costosos porque es un material importado, entonces hay que hacer una gran inversión si se quiere revestir con esto. También otro material que se ha utilizado mucho y que se puso muy de moda, pero yo la verdad no lo utilizaría, y ustedes espero que tampoco, son los listones de WPC, que es el WPC, es un plástico. Les voy a mostrar. No es esto literal, pero les voy a mostrar cómo es. Bueno, esto que tengo acá es una muestra de... Esto que tengo acá es una muestra de DEC, que me lo dio un proveedor. Y esto es de WPC. El WPC básicamente es plástico, te diría que reciclado. Ven, acá está como es el corte, y tiene como la textura de madera. Y los listones son básicamente lo mismo. Así que está bueno también porque, a diferencia de la madera, esto no se echa a perder y no necesita como
un mantenimiento como puede ser la madera con el barniz, ¿no? Para protegerlo del exterior. Así que esta es una gran alternativa y un buen uso para un plástico reciclado, así que es como bastante, si se quiere, podríamos decir que es ecológico. Ya veremos. Pero bueno, es una gran alternativa también para incorporarla. ¿Por qué digo de no utilizarla? Bueno, los listones tal vez sí, porque el listón como que es algo atemporal, pero los paneles alistonados, eso es diferente. Los paneles que tienen como el calado, ¿vieron? Eso ya no lo usen más porque ya pasó de moda. Se ha visto en tantos lugares que ya no tiene sentido agregarlo. Se quemó básicamente y además hay tantas opciones, está tan a la mano para cualquiera que ya no es atractivo para generar espacios o para diseñar espacios únicos o lo que sea, como bueno, puedo llegar a ser yo, que yo me dedico a diseñar espacios para el cliente en particular. Si vas a 5 casas y las 5 casas tienen el listón, el panel alistonado, la verdad que no tiene sentido. Así que bueno, esas son las que recomiendo. ¿Qué no recomiendo? Hay materiales que son los materiales propios de la construcción que no recomiendo dejarlos ahí en contacto con la naturaleza. El primero es el ladrillo con el cual se construye la casa, porque faltan capas para aislarlo, entonces es más propenso a absorber la humedad del ambiente y esta humedad directamente pasa al interior de la casa, y no solo eso, sino que la misma pared se empieza a perjudicar por esta humedad. Entonces hay que hacer tratamientos, romper, cerecita, y entonces no está buena esta opción. Y tampoco les recomiendo dejar, aunque en muchos casos se utiliza de esta forma, el revoque fino así como así, porque también tiene un grado de porosidad este revoque cuando se seca y también es propenso a que pase la humedad y tal vez no tiene tanta capacidad aislante como puede llegar a ser algún revestimiento de los que comenté anteriormente. Para evitar que esté el revoque fino en contacto con lo que sería la humedad y estas cuestiones naturales, lluvias y eso, les recomiendo que pongan un tarquini, básicamente, que va a ayudar a proteger la pared y proteger el revoque. Eso está bueno. Me pasó en una casa que no la trabajé, pero la vi, hice como un análisis del exterior y toda la casa tiene el revoque y arriba pintaron sobre ese revoque, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La pared se empezó a llenar de humedad, se empezaron las fisuras y ahí fue cuando entró la humedad al interior de la casa, y cuando entras en esa casa hay un olor a humedad asqueroso que a los 15 minutos que estás ahí te empieza a doler la cabeza. Así que es algo que tienen que tener en cuenta, porque no es solamente la estructura la que tienen que cuidar, también tienen que cuidar su estilo de vida, su salud, todo eso, porque a la larga los va a perjudicar, ¿sí? Por último, factores a considerar como un tip extra que les tiro. Lo primero que tienen que tener en cuenta es el clima. En climas donde hay mucho sol, lo ideal es elegir materiales que no se decoloren tan fácilmente. En climas muy fríos, como les estuve comentando durante el video, priorizar materiales que tengan un buen aislamiento térmico y que sean impermeables. También el estilo, algunos materiales como la piedra o la madera ofrecen un aspecto más tradicional o rústico, mientras que otros materiales quizás son un poco más contemporáneos. El interior de la casa también tiene que ver con el exterior, así que en ese caso elija un material que se adapte al estilo que ustedes están queriendo plasmar en su casa. Y también el presupuesto. Las pinturas son económicas, las piedras naturales como también los cuarzos requieren una inversión un poquito mayor. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido este video. El mantenimiento. Si buscan una solución que tenga un bajo mantenimiento, los materiales metálicos
como les comenté, el acero corten quizá, y los porcelanatos o los cuarzos son ideales porque no requieren tanto mantenimiento. Ahora sí, hemos dicho todo, espero que les haya gustado este video, suscríbanse, si les gustó pónganle me gusta, comenten si tuvieron alguna situación de elegir algún material que después no les gustó, que tuvieron problemas, o si dejaron la casa sin el revestimiento exterior, qué pasó, si está bien, si no, si necesita mantenimiento, si les entró humedad o lo que sea. O si la casa es muy fría, puede ser, o muy calurosa en verano. Bueno, cuéntenme todo eso, suscríbanse a este canal y síganme en mis redes sociales. Nos vemos. Chau, chau.